Bienvenidos a Round One de Manzanas Enfrentadas. Y hoy tenemos a Pedro Aznar, que viene recién llegado de la WWDC con el tema estrella, Apple Intelligence. Round one. Muy buenas, Pedro, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues casi os decía antes, un poco ya intentando recuperarme, porque este viaje han sido más días de lo habitual y también ha sido un poco más intenso, con lo que venir y ir, pues pero bueno, es una pasada estar allí y ver todo lo que vi y vivirlo de esa forma. O sea que yo encantadísimo. Te lo agradecemos un montón que hayas aceptado esta invitación justo en este momento, con este poco tiempo que has tenido para quedarte en tu casa. Tenemos también con nosotros, como siempre, a David, que no puede faltar, ha tenido una complicación ahí de última hora, por eso le veis a veces pixelado, pero vamos a intentar que salga un programa trepidante y único, porque no podemos contar con muchas personas que han estado como Pedro en ese sitio y que nos puedan transmitir todo lo que nos va a transmitir. David, ¿estás nervioso? ¿Tienes muchas cosas para preguntar a Pedro? Pues la verdad es que tengo una batería enorme de preguntas igual que cuando la acribillamos aquí, que nos regaló aquel episodio tan fantástico como con las Vision, Ya ves, eso fue directamente increíble, ¿eh? desde la misma Memorable. pomada, desde la misma crema. Y yo tengo de verdad, llámame exagerado, llámame fanboy, llámame como quieras, pero estoy ahora mismo ante una sensación muy parecida. Mm, Sí, es verdad que el mm. otro era un dispositivo, pero esto es lo que da de comer al dispositivo o a los dispositivos. Entonces Sí. me parece que igual Sí. estamos ante un momento incluso mayor que cuando las Vision, en cuanto a rompedor, en cuanto a algo verdaderamente nuevo. Entonces estoy Podría ser. expectante, o sea, hoy no me lo quería perder, aunque sea conectado directamente a una batería externa. Bueno, para eso también están y solventando los problemas de luz, de corte de suministro que estás teniendo, que bueno, que quién lo diría, pero David, ya aprovecha que está justo con ese rebufo para lanzarle la primera pregunta a Pedro y empezar un poquito a matizar cosas y conceptos de lo que pues, tiene la WWDC, que nos encanta y que nosotros no podemos llegar a saberlo como él. Pero sin embargo, de la manera que lo comunica, cómo luego lo redacta los artículos en Apple Esfera, los podcasts que yo he oído de binarios y de charlas de Apple Esfera. Me quedan muchas cosas que preguntar porque incluso oyendo esos podcasts hay un montón de cosas, David, Claro, es así que eso que fue justo al acabar, o sea que ahora sí. sabemos muchas más cosas y hemos entendido mejor algunas de las cosas que vimos, con lo que sí, O es sea muy que la curioso. cabeza sigue funcionando, David. A ver, Mm. cuéntanos, ¿qué se te pasa para preguntarle así un poquito qué concepto le quieres lanzar? Lo primero a bote pronto, bueno, tengo un montón de preguntas, pero lo primero a bote pronto, la gran duda que me invade es, llámame negativo, bueno, más bien negativo que estoy rodeado de negatividad. No quiero Bueno, nombrar a nadie, Iván. Iván, perdón. Entonces, quiero que ver si me puedes decir la sensación que te ha dado dentro de que sé que estás un poco cogido en cuanto a que el embargo, de lo que puedas contar y lo que no, pero la sensación que te ha producido es de algo verde o algo que está bastante maduro. Te agradezco que pienses en el embargo porque no mucha gente cuando hace preguntas piensa en eso. O sea, yo Bien. ya en estos años yo creo que he aprendido más a medir las palabras que a contar las cosas. O sea, que está muy bien, no, pero sí que de todo lo que probé puedo hablar abiertamente. A mí me sorprendió para muy bien, a mí y a todos, estaba Ángel Jiménez ahí, estaba Víctor Abarca también, lo increíblemente maduro que está aquello. O sea, aquello no está en una beta. Lo ponen en una beta porque Apple no quiere cogerse los dedos y es normal porque al final todos sabemos que la inteligencia artificial tiene ciertas cosas que pueden causar revuelo, tiene lo que llaman alucinaciones, ¿no? Cuando tú le preguntas alguna cosa y se inventa las cosas o crea cosas muy raras, eso no puede ser. Pero yo lo que vi me dejó con la boca abierta. O sea, la demo que nos hicieron no era una demo guiada, era una persona del equipo de ingeniería de Apple Intelligence con un iPhone 15 Pro Max con Apple Intelligence funcionando en el dispositivo. Y recalco, en el dispositivo. O sea, todo lo que Tema local. vimos era on device y aquello era una locura. O sea, es la sensación de, a mí me faltó preguntar, Siri, ¿eres tú de verdad? Porque yo aquí en casa, cuando le pregunto cualquier cosa, yo no sé si habéis notado, yo creo que igual es porque pensamos mucho
en cómo han evolucionado los asistentes virtuales y vemos que Siri igual no ha cogido esa delantera que naturalmente debería tener, porque fue de las primeras que salió por impacto y demás. Pero Siri últimamente estaba muy de capa caída y claro, de repente ver a una Siri hiperinteligente que te responde al instante. O sea, yo tengo muchísimas ganas de tener Apple Intelligence para poder probarlo, para medir, por ejemplo, los tokens por segundo que devuelven las respuestas del modelo de lenguaje, que son las pruebas que yo hago ahora mismo con los análisis de los dispositivos. Pero es que les preguntabas y te respondía al instante de cosas, pero muy poco concretas. O sea, que es lo más emocionante. O sea, que tú le digas, Siri, coge la última foto que me envió mi hermano, adjúntala al mail que tengo en borrador, retoca la foto y envíala. O sea, y de repente, ¡uf! Hecho. O sea, Eso lo llegaste a presenciar de una sí, vez. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces, lo que las personas que no puedo decir quién estuvo allí Ujú. enseñándonos de Apple, pero que las personas de Apple que nos enseñaron aquello nos decían que todo además es un proceso en el que no necesitamos aceptar, no es un atajo, ¿no? No necesitamos ir aceptando permiso para coger la galería de imágenes, no sé qué, no sé cuántos, porque al final todo está indexado y en el dispositivo, que es lo más interesante, yo creo, de todo esto, ¿no? Al final, Sí. Apple Intelligence tiene muchas cosas, pero lo bueno es que es la primera IA de este tipo que realmente es práctica para el usuario. O sea, Apple ha vuelto a hacer el viraje completo. De cuando todos querían hacer movilidad, pero viniendo del escritorio a móvil, Apple inventó un sistema operativo móvil hacia el escritorio, ¿no? Hacia otra. Y aquí ha hecho más o menos lo mismo. Aquí lo que ha hecho es crear una inteligencia artificial que trabaja en el dispositivo con tus datos personales que están codificados, que no salen, que tiene un soporte de una nube privada codificada, analizada por auditores externos, solo para momentos muy concretos y fragmentos muy concretos de información que no tiene por qué ser información personal, que no guardan registros, no guardan logs, se borran al instante. O sea, yo creo que todo está bastante, bastante bueno. Luego, si queréis, os cuento rapidísimamente y técnicamente qué es lo diferencial de esta tecnología, porque claro, allí van muchos periodistas, pero yo soy ingeniero, entonces a mí me gustaba más Lo ver de las, dentro, los las, las adentros, tripillas. cómo Sí, sí, sí. funciona. ¿Y te lo llegaron a explicar esto? ¿Te llegaron a Sí, explicar? sí, bueno, eso lo explicaban en la keynote. Ellos tienen un modelo muy interesante, que es que tienen un modelo de lenguaje propio de Apple, entrenado con información pública, ¿vale? Ellos no han... Toda esa información que está al alcance de cualquiera, que no tiene permisos, eso es lo que nos ha contado, Apple, también en base pues, a toda la información que tiene propiamente Apple, que ha generado durante todos estos años. Y ellos tienen un modelo de lenguaje que tiene 30.000 millones de parámetros, y esos 30.000 millones de parámetros se destilan en un modelo de lenguaje inferior, que son 3.000 millones de parámetros. Ese modelo de lenguaje más pequeño, destilado, es el que está en el dispositivo. Eso normalmente es lo que se hace cuando nos descargamos un modelo de lenguaje como Llama o alguno de estos similares, que nos descargamos realmente un modelo de lenguaje destilado. Pero ¿qué ha hecho Apple? Que es un movimiento inteligentísimo para enfocarlo a la practicidad. Ha hecho una cosa que se llaman adapters. Es decir, el modelo de lenguaje superior realmente no utiliza, no ha exportado el modelo de lenguaje más pequeño al dispositivo, sino que lo que hace es acceder a ese modelo de lenguaje en el dispositivo a través de unos adapters. Cada adapter son fragmentos de información específica para tareas concretas. Es decir, hay un adapter para procesamiento de textos, un adapter para procesamiento de imágenes, un adapter para ver los correos, un adapter para revisar las fotos, otro adapter tal, de forma que cuando tú le preguntas algo, no tiene que recorrerse los 3.000 millones de parámetros para encontrar dónde está lo que yo necesito, sino que va al adapter que quiere y lo utiliza esa información. Esa información no solo la utiliza del adapter, sino que se apoya en los demás adapters y si necesita aún más información porque tiene que hacer algún cálculo más concreto, se va a la nube privada, pero solo con el fragmento de cálculo que necesita. Es decir, es como si tuviéramos es como si tuviéramos una receta y dijéramos, vale, tengo toda la receta, pero no sé qué calcular la cantidad de arroz que necesito. Pues yo no le pregunto todos los fragmentos, yo no envío toda la receta a la nube para que me devuelva cuánto necesito, sino que le digo, oye, tengo esto, estas cantidades, ¿qué necesito aquí para funcionar? Y entonces te devuelve ya el cálculo hecho.
Lo bueno que tiene todo esto es que estos adapters además no son estáticos, sino que se van actualizando progresivamente mediante el modelo de lenguaje natural en el Neural Engine del propio dispositivo, pero además Apple también puede actualizarlos en remoto, como si actualizáramos un software. Es decir, van actualizando el modelo y entrenando y curando el modelo de lenguaje que tienen en la nube privada, que es el lenguaje madre propio de Apple, y luego actualizan los adapters, que son los que se nutren del modelo de lenguaje destilado que tienen ellos. Este modelo de lenguaje destilado es la auténtica potencia de todo esto, porque es un modelo de lenguaje que llevan cuidando y probando muchísimo. Al revés que otras compañías, Apple ha conseguido un modelo de lenguaje pues, que va directamente al proceso, que no te da cosas raras, que no te pone alucinaciones, y entonces eso consigue una velocidad muy buena, una privacidad que yo creo que satisfació. Perdona, es que todavía no estoy así de Sí, aquella manera. ahí me has pillado, me has pillado. Y bueno, que al final yo creo que contentó a todos cuando vimos todo aquello y sobre todo cuando explicaron técnicamente cómo lo estaba montado. Y también tranquilizó para decir, sé que, igual que yo os digo que no vamos a utilizar vuestros datos privados o que no vamos a enviar vuestros datos privados a la nube, igual a mí no me creéis, ¿no? Eso dijeron la propia Apple. Porque todas las compañías lo dicen. Por eso nosotros tenemos esta información expuesta, o sea, cómo funcionamos expuesto a analistas externos que van a auditarnos cómo utilizamos esta tecnología. O sea, no nos creáis a nosotros si no queréis, pero vamos a tener informes de analistas independientes, que lo veremos cuando Apple Intelligence ya lleve 1 año o 2 años en la calle, de cómo va el proceso y si estos datos han salido de ahí, cómo se guardan y tal. Pero para que os hagáis una idea, lo que tenemos en un iPhone 15 Pro Max o en un iPad M1 o en un Mac M1, M2 o M3, eso lo han llevado a la nube con la tecnología Apple Silicon propia. Es como si hubieran hecho un Super Max, apenas un super servidores basados en Apple Silicon, utilizando la potencia de los Neural Engine y escalándolo tremendamente. Y aquí es la auténtica potencia del Apple Silicon y la escalabilidad. De hecho, yo tuve la oportunidad de hablar unas palabras con John Ternus en el Apple Event de marzo y yo me acuerdo que John Ternus me preguntó, oye, ¿qué es lo que más te gusta de Apple Silicon? Le dije, la escalabilidad, porque podéis hacer cosas increíbles simplemente amplificando la tecnología que ya tenéis. Y dijo, eso es la clave de muchas cosas que van por venir. Ya ha venido esto, o sea, que tiene todo el sentido. Madre mía, qué explicación. Y además, yo he llegado hasta a comprender, y además de una vez, no me lo has tenido que explicar 2 veces. Y si no, te echas para atrás el vídeo o el audio. Y la verdad es que me quedo perplejo de que Apple últimamente, con el Apple Silicon, hizo más o menos lo mismo. Los núcleos que tiene y la arquitectura que tiene es para sacarle partido con diferentes códecs y diferentes cosas a muchas cosas que desempeñamos en el día a día. Con Apple Intelligence he entendido que es algo parecido, o sea, que Sí. tiene optimizado tanto el sistema, de tal manera que en el campo que lo vamos a usar, ya va a haber una respuesta directa, porque ya hay una inteligencia apropiada para ese tipo de funcionalidad. Eso es lo que yo he comprendido y creo Eso es. Y que luego estos adapters, que son los que se especifican por funcionalidad, que no hay un número limitado. Hay tantos como tareas, se encarga Apple Silicon, por lo que decía de la escalabilidad. Si en el futuro hay una tarea que no sé qué deciros, pues yo qué sé, imaginad me encanta poner vídeos en azul. Los vídeos que sean de mar, que sean en azul. Y constantemente le pedimos eso, Apple Silicon te montará un adapter que se encargará solo de eso para que cuando lo vuelvas a vale, pedir el sí, modelo personalizar. entrenado. Eso es. Claro, el modelo entrenado se encargará de ir a ese adapter y ese adapter será el que te muestre la información. Lo bueno que tiene todo esto es que es muy rápido en el proceso y sobre todo que es en local. Es decir, tú puedes estar ahora no podemos hacerlo con Siri. Tú vas en un avión con Siri, le preguntas algo y te dice, no tengo conexión a internet. Si no estás Eso es. conectado a internet en el avión. Hoy en día todo esto lo puedes hacer con Apple Sync. Es decir, tú puedes decirle a Siri, oye, edítame la foto esta, realza el cielo, envíala en el borrador. Este mail que he recibido, este mail que quiero enviar, creo que el tono no es el adecuado, pónmelo más formal. Y todo eso lo pides. Y además lo que más me impresionó, la primera demo que nos hizo, me encantó, porque la chica, cuando le hablaba a Apple Silicon, a Siri, le hablaba de una forma natural, pero no porque le hablara en lenguaje coloquial, sino porque se equivocó adrede al hablarle. Es decir, le dijo a Siri, Siri, coge el último mensaje de mi hermano y dile que voy a llegar tarde. No, espera. Mejor no le digas eso. Dile que voy a llegar 5 minutos, pero que llegaré a tiempo. Y dijo Siri, no te preocupes, lo hago. Madre mía.
Si le dices eso a la Siri que tenemos ahora, ¿qué hace? Pues igual explota la cocina o yo Sí, qué o sé, te o las lo luces busca en del baño se internet, apagan. o sí, cualquier otra Sí, sí, cosa. sí, sí. La verdad que cualquier respuesta hemos estado expuestos durante tanto tiempo que parece mentira que podamos creer, en parte, que esto es real. Yo sí creo perfectamente que esto va a funcionar. Uno de los miembros de Manzanas Enfrentadas que conoces muy bien, que es Treki23, Iván Alexis, estaba muy descontento por varias razones. Y una de ellas era la de que tarden tanto en adaptarlo, como digamos, van tarde, en plan, como diciendo, Apple no lo tiene listo y la opinión que tiene Iván es porque no lo tienen, no han llegado a tiempo. Y luego dice, y lo tiene el iPhone 15 porque no tenían pensado que era para el iPhone 15 Pro. Y a su vez dice, esto es humo, esto los han vendido humo. Era parte de lo que decía. Eso realmente Apple nunca es la primera cuando llega a ninguna tecnología. Iván podría haber dicho lo mismo del iPhone cuando llegó el iPhone. O sea, de hecho, yo estaba en Apple Esfera, existía ya cuando salió el iPhone original y la gente decía, pero ¿cómo piensan estos que van a ganar ahora si llegan los últimos? Y ya está todo hecho. ¿De verdad piensan que van a destronar a Nokia con esto? El tema de la inteligencia artificial tiene además una cosa que Apple juega en su contra y es que Apple no puede permitirse fallos con esto. Es decir, Apple no puede sacar esto ya y ponerlo en manos de todo el mundo y que haya alguien, porque las respuestas son diferentes cada vez. Es decir, aquí no hay un algoritmo con una serie de condicionales que ya sabe lo que vas a responder, como pasa ahora con Siri. Un No patrón. sabemos que, o sea, claro, te puede contestar. Entonces, hay que entrenar muy bien eso, hay que ver cómo lo utilizan los usuarios. Por eso primero van a hacer análisis en el idioma inglés y no lo van a sacar en el resto de idiomas, porque es más fácil. Sobre todo los que llevan proyectos lo saben. Es decir, tú no puedes apuntar a la vez a todos los lenguajes, porque cada vez que tengas que hacer un cambio, que estés haciendo cambios en el vuelo durante el desarrollo, vas a tener que actualizarlo en cada lenguaje, en cada idioma. Es mejor céntralo en un idioma, asegúrate de que en un idioma funciona perfecto y luego directamente el resto simplemente estás hablando de traducción, con lo que eso es bastante importante. Es decir, es cierto que llegan tarde, pero es que llegan tarde a todo. Es que ¿a qué no ha llegado tarde Apple? Al Macintosh también llegó tarde. Es Me que refería a que les incluso ha a pillado eso. un poco con el pie cambiado, de tal manera que cuando se han querido meter un poco más de lleno, el resultado de haberlo querido sacar es como que les ha pillado, que ellos tenían pensado sacarlo como más a largo plazo. Y por eso él tenía ese tipo de opiniones. Y bueno, Es aquí ya posible, estamos. no, pero es posible, ¿eh? Y yo también coincido con él en el que yo creo que no le han dado la suficiente importancia a la inteligencia artificial, porque no lo vieron venir. De hecho, Apple es la primera que ha apostado por inteligencia artificial en local. Llevan desde el chip A11 Bionic utilizando el Neural Engine en los móviles para hacer tareas, pero como no le dan publicidad, que es una cosa que Claro. me sorprende mucho de Apple, nunca han dicho, esto está hecho con IA. Yo me he repasado todas las keynotes desde la 11 Bionic y lo que nos dicen ellos es, Machine Learning. esto utiliza el chip neuronal para aprender y mejorar tus fotos, pero no nombran a la IA. Sin embargo, a principios de este año, con el lanzamiento del MacBook Air nuevo que sacaron del Sí, ahí M3, sí lo nombraron. ahí ya empezaron, este es el mejor portátil para la IA. Y yo digo, pero si es el mismo procesador que ya tenemos, ¿no? Porque ahora lo nombráis, es decir, lo están poniendo en valor, ya estaban ahí, pero no en esto. Es posible que igual ellos no pensaran en sacar esto más pronto, lo que sí que está claro es que esto llevaban tiempo haciéndolo, porque esto no, o sea, este tipo de proyecto con este tipo de escalabilidad, con los servidores, con el tipo de seguridad que tienen que tener, con los modelos tan entrenados y tan curados, yo creo que llevan pues, unos 3 o 4 años mínimos con esto. Lo que pasa es que ahora lo han acelerado. O sea, sí que es cierto que yo creo que han visto que el resto va tan rápido que ellos han tenido que meter el acelerador también. Otra pregunta relacionada con esto que venía de nuestro José Luis Velazco, que también forma parte de Manzanas Enfrentadas, que no ha podido asistir en el día de hoy, va relacionada con el tiempo y dice que si ese tiempo en el que Apple tarda en sacar el dispositivo, o sea, lo que es Apple Intelligence al resto, o sea, Ujú. para la luz, que si le da tiempo al resto de la competencia a que mejoren mucho lo que está haciendo Apple, como diciendo, quizá Apple al demorarse esto en sacarlo, Mm. le coman un poquito la tostada. Iba por ahí el tiro. Bueno, no. Apple Silicon salió en 2020 y todavía no hay unos procesadores que se equiparen a los Apple Silicon. Es Van, decir, esta intentan. conversación también la tuvimos en 2020 cuando salieron los primeros M1 y ahora, a pesar de que están sacando procesadores con Muy ARM, buenos.
Y además incluso Microsoft comparaba los nuevos Surface con ARM y tal, los primeros benchmarks y las primeras pruebas han dicho que, bueno, pues tampoco es tan, o sea, el cambio no es tan drástico y claro, están comparando con procesadores que ya sacó Apple durante casi hace unos meses, ¿no? O sea, no es procesador actual. Aquí la ventaja que tiene Apple es que controla el hardware y el software del ecosistema y eso no lo tiene ninguna otra marca. Quizás Google, pero Google está muy por detrás de Apple ahora mismo. Es decir, lo que ha hecho Apple ahora mismo es salvar el punto del partido que todos pensábamos que ya iba a perder. O sea, todos dábamos a Apple por perdido en esto. Llegamos a la Keynote y la sensación es, bueno, van a salir del paso, pero no van a ganar el punto, pero es que lo han ganado. O sea, toda la gente que estuvo allí, toda la gente que ha visto lo que presentó, está de acuerdo con que es una aproximación muy Apple. ¿Y por qué no puede ganar la competencia? Porque esa potencia de cálculo en local ahora mismo no la tiene nadie, pero hablamos de la que tienen ahora. Pero es que en septiembre sale el iPhone 16 y todos los nuevos procesadores. Y yo creo que Apple, hay una frase en desarrollo que se hace mucho, que es que tienes que infraestimarte y sobreentregar, ¿no? Es una traducción muy, muy pasada al castellano, muy mala, pero tienes que decir menos de lo que realmente estás haciendo y entregar más de lo que la gente espera. Y Apple, al final, yo creo que está haciendo esas cosas. Oye, pues ese no le sabía, que es como si fuera un refrán casi español, porque según lo que has contado me ha parecido lo mismo. Es under promise and over deliver. Mira, O sea que... también hay que aprender de otro tipo de refranes, aunque sea en este aspecto de otro sitio. Y David, que a ti te encantan los refranes, pero... Hay otro refrán, cuando estaba Pedro contando lo de Apple, hay un refrán de un amigo mío que era catalán, al cual lo quiero con locura, y hay un refrán que me decía mucho. Decía, ni a cruzar el río ni a sacar el dinero, nunca seas el primero. Efectivamente. Y yo creo que Apple ha aprendido de eso. Es lo de que le pasa a Apple. Realmente no necesitas ser el primero. No, es que nunca lo han sido, ni siquiera con... Y de hecho, alguna vez que han intentado ser un poco vanguardistas en eso, por ejemplo, con el HomePod Hi-Fi, ¿os acordáis cuando sacaron el altavoz para el iPod? Sí, Se ponía arriba, que era como el primer gran altavoz, que ninguna de las marcas de tecnología estaban sacando algo así. Sigue siendo de culto, Era de culto, pero se pegó una hostia tremenda. Sí. O sea, dijeron, pues nunca más. O sea, cuando el mercado empieza a vender altavoces, diremos, pues ahora nosotros sacamos el nuestro. Y es lo que ha pasado. Ya ha pasado con eso, ha pasado con el HomePod, ha pasado con Vision Pro, ha pasado con el Watch. El Watch igual. Yo me acuerdo de cuando estaba en el Mobile World Congress de ese año, antes de que se presentara el Apple Watch. Y todas las marcas tenían un reloj, pero además eran chulísimos. O sea, unos relojes muy buenos, tal, no sé qué. Pero había ahí el rumor de que Apple iba a sacar algo. Pues ahora, ¿quién se acuerda de un reloj de esos? Que no sean ya los 4 que quedan de todo eso, ¿no? Y yo creo que al final es un poco la idea. Pero también es verdad que Apple es muy propia en la tecnología, es decir, ellos quieren sacar esta tecnología que viene desde el usuario porque conocen el contexto y pueden protegerlo a nivel de privacidad y pueden escalarlo a nivel de potencia en estos nuevos servidores que han creado. Y luego además tienen integración con ChatGPT, que es opcional. Nos confirmaron que esta integración con ChatGPT es completamente opcional, es decir, podemos desactivarlo desde preferencias, que esto lo preguntamos para algunos teléfonos, para algunos iPhone que son corporativos, que quizá no quieran, pero lo preguntamos para Elon Musk, básicamente, ¿vale? Por si quieres desactivar ChatGPT, que no se puede utilizar en el iPhone, hay una opción, tú tal, y solo utilizas Apple Intelligence. Apple Intelligence es tecnología 100% Apple y 100% modelo de lenguaje de Apple. No utilizan absolutamente nada de ChatGPT. Y ChatGPT como extra a Apple Intelligence solo es el primero que va a llegar, pero es que van a llegar más. ¿Por qué? Porque Apple se dio cuenta de que nosotros somos muy buenos en el contexto privado, en lo que hacemos en el dispositivo, porque conocemos al usuario y nadie mejor que nosotros lo conoce. Pero hay modelos de lenguaje específicos, generales, que son muy buenos. Ahí no podemos competir, pero sí que podemos traerlos. ¿Qué modelos de lenguaje son? Realmente ChatGPT, a mí, yo creo que lo han traído por ser el más conocido, sinceramente, y para darle publi a OpenAI, porque de hecho el acuerdo es, os venís aquí al iPhone y os damos algo de publi. Pero hay modelos de lenguaje muy buenos que la gente va a poder utilizar y que son modelos de lenguaje, por ejemplo, modelos de lenguaje basados en medicina, modelos de lenguaje basados en ingeniería, modelos de lenguaje basados en historia, de forma que vamos a tener modelos de lenguaje grandes que podemos utilizar como complemento a Apple Intelligence para tener información verificada y fiable basados en cosas muy específicas, en ámbitos de conocimiento generales que no son el tuyo. De esa forma tienes
tu ámbito de conocimiento privado y luego puedes utilizar, pues si necesitas, por ejemplo, saber, es un esto cutre, la receta de una tarta de manzana, que es lo que yo siempre le pido cuando me instalo algún modelo de estos locales. Pues la receta de una tarta de manzana, Apple Intelligence, pues si se la pides, igual te la dice, pero a lo mejor te pregunta, pues que la receta mira, mi madre hace una tarta de receta de manzana buenísima. Seguramente si yo se lo preguntara a Apple Intelligence, como yo tengo la receta en mi correo, te dirá, la de tu madre se hace así. Muy Pero fuerte. si yo quiero saber la mejor receta de tarta de manzana que hacen en Noruega, pues eso a lo mejor te lo tienes que preguntar a ChatGPT, a un modelo que ya tenga un modelo más grande a nivel general y eso te lo puede dar. O cómo se hace una operación de no sé qué. Eso no lo puede saber Apple Intelligence, pues eso lo puedes exportar y tal. Y ese va a ser el primer modelo de lenguaje externo que tendremos, ChatGPT, pero van a venir muchos más y de otras compañías. O sea, Una Apple integración también que ha ha dicho eso. preparado Apple, según entendimos, como nos estás contando, de tal manera que un tercero puede optar con un cierto resultado, pues en este caso Mm, ChatGPT puede mm, interactuar con la información que le pidamos en ese momento de una manera mm. más rápida, una asistencia similar a Apple Intelligence, pero con la máscara y con toda la información que da ChatGPT. Y luego integrado también, que de forma común en el dispositivo. Por ejemplo, yo hoy estaba comiendo con los compañeros de trabajo y hemos hecho una coña con la aplicación de ChatGPT que hay para iPhone. Hemos hecho una foto a la carta, que la carta estaba manuscrita, y le hemos dicho, de esta carta, dime el plato con menos calorías, más saludable. Qué bueno. Y ha escrito toda la carta y nos ha dicho, bueno, pues de esta carta puedes elegir mejor la ensalada de pollo con no sé qué, porque te aporta calorías, hidratos de carbono, no sé cuántos, tal. Em, y eso, por ejemplo, que tienes que entrar en la aplicación de ChatGPT y tal, si lo tuviéramos integrado con el iPhone sería, le pides a Apple Intelligence, abre ChatGPT, hace una foto a esto y dime cuántas calorías tiene este plato. Y lo tienes integrado en el De sistema, una pues vez. mucho más cómodo. Esa es parte de la Pero, cosa claro, que te pero no queríamos. es, Perdona, no, dime. no tiene la conexión, o sea, no es Apple. O sea, que la gente no se confunda, yo creo que ya todos No. igual en la Keynote lo vimos así un poco raro, pero es totalmente separado, no tiene nada que ver Apple Intelligence con ChatGPT. Que cuando empezaron a presentar Apple Intelligence, había mucha gente que decía, por debajo está ChatGPT de todo esto, ¿no? Que vas a ver por qué, si no, porque Sam Altman estaba por allí, de hecho estaba por ahí por el Apple Park, algunos compañeros lo vieron, pero Una de no. las cosas que nos llama la atención de lo que estás diciendo es el uso, y justo estás tocando en la parte de que iba también otro tipo de preguntas que teníamos, y es que utiliza extensiones de terceros para hacer esas consultas, pero lo que nos sorprende a nosotros es cómo es esa integración para el día a día que sí que has nombrado con esos adapters, pero yo voy un poquito más allá en cuanto al uso. O sea, la persona que jamás ha utilizado esto, que está claro que somos todos menos tú, aquí, más o menos, eh, que realmente el día a día le marque el antes y el después, por ejemplo. Mm, Sabes que hay mucha gente que no ha utilizado nunca, por ejemplo, el centro de control, porque en su vida, en su día, no ha utilizado centro de control. Entonces, es muy difícil a veces tener esa parte de la esquina de saber que es accesible. ¿Cómo la persona va a confiar tanto en que esto le va a ayudar para que sí sea tan transparente, que hemos hablado aquí en Manzanas Enfrentadas tanto, de saber si la adaptación del usuario bajo o medio sea recurrente en el uso para que tu día a día digas, no, yo quiero el iPhone 15 Pro en este mm, aspecto o iPhone 16 cuando saquen, para que esto sea más fácil para mí y no recurra a nadie, a ningún tercero y yo mismo me lo guise y yo me lo come, gracias a Apple mm. Intelligence. Yo creo que va a ser decisivo. Yo, antes de ver la presentación del lunes pasado, pensaba que al iPhone le quedaban, no sé, 10, 15 años de vida, pero con esto yo creo que le quedan 30. O sea, Ha le, duplicado le por lo menos. acabamos de dar una vuelta a los dispositivos, no solo al iPhone, también al Mac, al iPad. A Vision Pro llegará seguramente de otra forma, porque en Vision Pro yo estoy seguro que llegarán en forma de experiencias generativas virtuales y demás. O sea que Apple va a ir por pasos, no va a meterse en todos los frentes. Pero lo bueno que tiene esto es que las preguntas que tú le hagas en el día a día son las que tú necesitas en el día a día. Es decir, hay ejemplos muy buenos de Apple de, oye, ¿cuándo aterriza el vuelo de mi madre? Y te lo dice porque tiene pues tu madre te ha escrito, de hecho, el número de vuelo, Apple Intelligence se va a internet, mira cuando tiene el vuelo y te dice, llega a tal hora. Y de donde estás al aeropuerto tendrías que salir ya porque si no vas a tener tráfico. O sea, ese tipo de cosas que son respuestas como muy naturales de cosas de preguntar, o gente que no le es ducha en la tecnología, ostras, pues ahora puede coger lo que tú decías, ¿no? De centro de control, por ejemplo, ¿dónde está? No sé, quiero activar quiero activar el modo oscuro, pero no sé cómo se hace.
Lo dices, Siri, ¿dónde activo el modo oscuro? Y bueno, se ha visto en los ejemplos que además utiliza la documentación interna de Apple. Obviamente tiene toda la documentación de Apple indexada, actualizada en tiempo real, y te dice, pues tienes que ir a hacer todo esto. Y te muestra una tarjetita donde te dice dónde tienes que ir, todo lo que tienes que hacer. Yo creo que todo eso para el día a día será muy cómodo porque es lo que muchas veces soñamos, y yo revisando vídeos de la Siri del iPhone 4S es un poco lo que nos prometía aquella Siri, ¿no? No sé si os acordáis de un hombre haciendo running que le iba diciendo a Siri, Siri, ¿qué tengo en la agenda hoy? Y Siri le decía, vale, pues cámbiame esto y tal, y aquí pónmelo tal. Eso realmente la Siri de la época sí que lo podía hacer, lo que pasa pues que no te entendía bien, que si no decías la palabra exacta igual no procesaba, porque al final no dejaba de ser un algoritmo de condicionales. Pero esto es inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Que no necesita oírte bien. Igual que ninguno de nosotros necesitáis oírme perfectamente pronunciar todas las palabras para saber el contexto de lo que quiero decir. Entiendo. Entonces, claro, ese nivel de proceso, por eso se necesita tanta potencia de cálculo, tanta memoria RAM para tener todo el modelo en tiempo real preparado para funcionar. Que todo eso en el futuro seguramente se puede hacer con menos memoria RAM o menos potencia, es posible, pero claro, a partir de aquí ya van a venir procesadores que sean compatibles con esto. O sea, cada vez esto será más potente. Pero yo creo que en el día a día sí que se va a notar un cambio interesante. Yo creo que el iPhone 16 va a presentar algo que no tiene el iPhone 15 Pro a nivel de potencia o algo para que brille todavía más Apple Intelligence y que sea el gran caballo de batalla. Hoy lo estábamos comentando con unos compañeros, posiblemente el iPhone 16 normal, sin Pro. Yo si fuera Apple le pondría el procesador que llevan ahora los Pro, los 15 Pro. Yo le pondría la 17 Pro a los 16 normales, y a los 16 Pro pues el A18 nuevo que saquen o el que sea. Y así toda la gama ya sería compatible. Sería la primera gama que es Apple Intelligence compatible desde nacimiento. Pero sin duda en el día a día va a ser, yo creo que se va a notar un cambio muy grande porque es una de las cosas que todos soñábamos, esa cuarta interfaz controlada por voz, esa ciencia ficción de hablarle a la máquina y contestar en tiempo real. Lo único, fijaos, lo único que no me acabó de convencer mucho fue que... hola, José Luis. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy bien. Lo único que no me acabó de convencer mucho es que Siri, la voz de Siri, es la misma que la que tenemos ahora. Yo me esperaba una voz como más cálida, más Scarlett Johansson de OpenAI. Lo que pasa es que yo creo que viendo el antecedente que han tenido ellos y los problemas que han tenido, han dicho, no vamos a meternos en ese berenjenal, utilizamos la misma Siri. Lo que pasa es que es una Siri, no sé, más madura, ¿no? Pues contesta las preguntas, o sea, sin rango de equivocación. O sea, es esto, sí, claro, te lo hago así, no, esto tienes que hacerlo así. De hecho, le hicimos una pregunta a la persona que nos estaba haciendo la demo, oye, ¿esto se puede hacer? Y dijo la persona, pues no lo sé, vamos a preguntárselo. Entonces Siri, oye, ¿esto puedes hacerlo? Y dijo, no, todavía no, porque tendríamos que conectar aplicaciones. Dice, pero te puedo proponer alternativas si quieres. Ostras, o sea, te da una solución, era como algo muy natural de una persona prácticamente. Sí, como cualquiera de nosotros, es que al final, y te da soluciones con lo que él conoce de ti. No sé si era el procesar algo de imagen, si creo que le faltaba alguna aplicación, bueno, pues te la proceso con vista previa y te puedo hacer un cambio parecido y no tienes que bajarte la aplicación, algo así, ¿no? Era como muy loco, pero yo creo que ayudarnos nos va a ayudar muchísimo. Se ha incorporado con nosotros José Luis, muy buenas, y creo que David se estaba desmuteando para hacer la siguiente pregunta porque seguro que quería intervenir, o es que, como ahora mismo, cuando abre Pedro cualquier posibilidad, mata como 3 o 4, 5 o 6 pájaros de un tiro, y la verdad Y se es te que acumulan, le podemos las dudas y las preguntas. Entonces, yo estoy convencido, por supuesto, como dice Pedro, que el iPhone 16 a secas va a funcionar en Apple Intelligence, pero no creo que Apple le llame al procesador Pro. No le pondrán el Pro porque quieren hacer una línea y tal. Pero seguro que bueno, funcionará. El 17 es que es el 17. Bueno, sí, pues, tienes razón. ¿Sabes? Sí, porque sí, son así de para canalla. diferenciarlo un poquito. Puede ser, sí, para no. Pero será el mismo. no mezclar. Será el mismo. Será el mismo, pero Bueno, Apple con los nombres últimamente tiene un poco de lío, porque la gama de iPad, tanto el Air ya no tiene sentido porque el Air es más grueso que el Pro en el caso de los iPad. O sea, tiene que pensarse un poco los nombres porque ya están un poco desvirtuados, pero seguramente el 16 llevará a lo mejor el chip del 15 Pro. Sí, justo, es lo que acabamos de comentar. Sí, justo. Yo creo que sí. ¿Y no crees, Pedro, que el hecho de conservar la voz de Siri, lo fácil que sería para ello cambiarla, puede ser una manera de hacer un enlace, como evitar
la fricción como de llevarnos, transportarnos a este nuevo que se ha intencionado. Totalmente. Yo luego lo pensé también y estoy contigo, ¿eh? O sea, yo creo que al final ellos no quieren que se vea como una ruptura de... ellos no quieren que se vea como, mira qué mal lo hacíamos antes y mira qué bien está ahora. Es una evolución. Siri antes era un asistente, ahora es una inteligencia artificial. Y yo creo que un poco es para que también tengamos cierta familiaridad, ¿no? Porque al final, este tipo de asistente, la sensación que te da, a ver, en cierta forma tranquiliza oír la voz de Siri respondiéndote de esa forma. Si hubiera otra voz diferente, por ejemplo, esta de OpenAI, la que parece Scarlett Johansson, mola mucho, ¿no? Porque a nivel humano o a nivel de tecnología decimos, ¡buah, vaya barbaridad es esta!, ¿no? Pero es como si le estuvieras hablando a un extraño. Y claro, va a ser ese extraño el que te diga cosas que tienes tú en tu iPhone personal. Sin embargo, si es la Siri de toda la vida la que te cuenta cosas y la que le pides un chiste y te lo dice y la que tal, pues a lo mejor esa transición la lleva un poco mejor. Igual en el futuro juegan un poco con eso, pero ellos no han buscado el fuego artificial de las muletillas que tenían OpenAI, de la risa esa entrecortada, claro, sí, ¿sabes? Ese jugueteo. Apple es Siri, te va a contestar a lo que tú le pidas, pero te va a contestar la Siri de siempre. Lo que pasa que por debajo pues tiene los superpoderes que tiene ahora. Contaba Y un poco que además la yo creo, transición... Sí. y, Perdona, y José. además yo creo que el otro día lo estaba pensando porque por ahí se ha oído mucho de que se iba a dar, bueno, como Siri tiene tan mala fama y todo eso, que se iba a dar un poco de mala prensa a lo que iba a ser la inteligencia artificial. Pero por otra parte yo lo pensaba y decía, digo, no, es que a Apple le interesa que Siri funcione, porque sería una mancha en el historial, es decir, joder, hemos estado aquí un porrón de años que hemos reescrito Siri, según nos estuvo contando Julio César y tal, que hemos reescrito Siri tres o cuatro veces y tal, y no hemos sido capaces de hacerla funcionar. Y ahora ya que tenemos esto, que parece que es lo bueno y todo eso, la vamos a dejar morir ahora, justamente, ya que está en la orilla y ya claro, trepando. y básicamente porque al final, o sea, tú al final te quedas con la apariencia. Esto no es, en tecnología no va de primeras impresiones, porque si no, pues hay muchos ejemplos. Uno de videojuegos, por ejemplo, pues hay un poco de esto. Hay un videojuego que se llama No Man's Sky, que cuando salió fue un completo desastre. Un desastre completo. Y hoy en día, para mí es uno de mis videojuegos favoritos. O sea, lo han actualizado y han hecho tantas mejoras que hoy en día es una barbaridad de juego. Al final te quedas con eso y ya no te acuerdas cuando. O el Cyberpunk, por ejemplo, famoso. Cuando salió era un desastre, pero hoy en día es un juegazo, ¿no? Y yo creo que al final te quedas con eso. Y en tecnología, ellos han dicho, ellos no son mucho de vamos a dejar este nombre que no nos ha funcionado, porque si no, por ejemplo, con el Mac Pro, cuando fue el formato papelera, hubieran dicho, hostia, vamos a quitarnos esto de en medio, vamos a llamarlo de otra forma. Pero dijeron, no, Mac Pro y va a ser de otra forma, ¿no? Y van a seguir con el concepto apostando por él. De hecho, a veces quizá apuestan demasiado por los conceptos propios de Apple, por eso os decía que lo del iPad Air y el iPad Pro hoy en día no tiene sentido como el concepto que se definió originalmente, porque ni el Air es más delgado que el Pro, o sea, no tiene más eso. Es cierto, los naming siempre hacen ahí un poquito de mella y la transición nos ha quedado clara que con Siri hablando como todos la conocemos nos va a costar un poquito menos, pero justo teníamos apuntada una pregunta de José, que ya te la va a poder decir él, que tú directamente lo has tocado, que es ¿qué dispositivos serán los siguientes a tener Apple Intelligence? Y entonces tienes ahí detrás las Apple Vision Pro que sí que has nombrado, pero en la pregunta, José, también iba relativo a otro tipo de productos. Díselo tú mismo, José, ya que estás aquí con nosotros. Sí, me imagino que será la última pregunta de las tres que había puesto, y era pues relativa con dos dispositivos que yo les presumo que algo tendrá que llegar para ellos, que son el HomePod y el Apple Watch. Porque es que en la keynote se vio muy poquito, si es que se vio, que yo no lo recuerdo, ni que hicieran referencia ni a Apple Intelligence dentro de ellos, ni siquiera a esta Siri mejorada, Siri AI o como la queramos llamar. Entonces, son dos dispositivos que son, entre comillas, con lo que han presentado, complejos de accionar por Apple Intelligence, porque no tienen pantalla como tal, no tienen algo visual. Bueno, el Apple Watch sí que tiene, pero es muy pequeñito como para poder desarrollar cualquier cosilla y tal. Entonces, era un poco, a ver si sacamos algo ya que tenemos aquí de qué es lo que puede venir. Porque yo imagino que la Siri sí que algo vendrá. Y luego después también planteaban, como están trabajando en distintos tipos de modales y todo eso,
A lo mejor, pues por el HomePod no lo sé, pero para el Apple Watch, aunque sea un modelo modal un poquito inferior a lo mejor al Apple Watch, pues quizás, digo al Apple Watch, al que va a tener el iPhone, quizás algo así sí que pueda llegar. O lo mismo pensamos que tienen que mejorar algo más el Apple Watch con este nuevo Apple Watch 10 que se rumorea o lo que sea, para que lo puedan integrar. Es una pregunta interesante. Nosotros la hicimos. No se habló, por ejemplo, de CarPlay, y sí que os puedo confirmar que CarPlay tendrá Apple Intelligence, porque al final CarPlay está utilizando el iPhone. Entonces, si tú tienes un iPhone 15 Pro, vas a tener Apple Intelligence en CarPlay. O sea, vas a poder llamar. Va a ser un Apple Intelligence en CarPlay, estoy comentando, muy orientado a la voz. Es decir, si tú le pides algo de vídeo, la nueva Siri te va a decir: no, que estás conduciendo, porque aquí además no vas a poder engañarla, no va a ser como cuando en el Waze te dice, estás conduciendo, pulsa sí, no, aquí vas a ver perfectamente que estás conduciendo, seguramente sepa hasta dónde vas y por qué, porque es el cumpleaños de alguien o sea, te va a decir, no te voy a, o sea, esto no vas a poder verlo ahora, yo te contesto en voz y te lo digo. Luego el resto de dispositivos, dejando a Vision Pro a un lado, yo creo que Vision Pro sea lo último en tener Apple Intelligence, porque el Apple Intelligence que tenga Vision Pro, que es perfectamente compatible a nivel de hardware, tiene un M2, que además está descargado de tareas gracias al procesador, al R1, que es para el tema de sensores y demás. Exacto. Yo creo que Apple Intelligence en Vision Pro va a ser diferente, porque yo creo que se van a centrar más en más experiencias inmersivas, más cosas que pueda ofrecer aparte. Vision Pro es un dispositivo completamente independiente, o sea, no necesita de un iPhone, no necesita nada más. Puedes tener Vision Pro y no tener nada más de Apple en tu casa, con lo que yo creo que va a tener otra vida propia. El tema de los HomePod, hombre, por definición, es el candidato number one a que todos queramos tener con la nueva Siri, sobre todo para que cuando tú le digas cosas te entienda el contexto. Yo solo le pido... Claro. Que le diga, oye, quiero apagar las luces del despacho y las del salón, y que no me diga qué salón o qué no sé, me dice cosas muy raras, que entienda todo eso. Aquí pueden pasar dos cosas. Es Apple saca un nuevo HomePod que tenga un procesador capaz de procesar Apple Intelligence en local en el HomePod, que yo lo veo un poco excesivo, porque además necesitaría tener... quizá no habría que llevar nuestros datos personales al dispositivo, al HomePod. Yo lo veo un poco alejado. Yo lo que sí que creo es que de alguna forma tendremos en el HomePod el uso que tenemos en el iPhone. Es decir, si tú estás en casa con tu iPhone 15 Pro o el 16, que tú le puedas hablar y ya tienes Apple Intelligence. Eso Apple no lo ha confirmado aún, pero yo creo que será así. Otra cosa es un poco de apoyo y de remoto, quizás, Pedro. Que utilice el iPhone. O sea, que tú utilices el iPhone que tienes en casa, el tuyo, porque ya tiene toda tu información. ¿Qué sentido tiene tener un dispositivo que tenga que tener toda tu información o que tenga que tener una capacidad de cálculo brutal cuando el HomePod es un dispositivo que necesitas tener cerca? Es decir, si vas a estar cerca del dispositivo, es que vas a tener el iPhone cerca. Otra cosa, que no lo tengas cerca o que te lo hayas olvidado no sé dónde y que quieres usarlo, lo puedes utilizar con la Siri actual. ¿Que lo tienes con el iPhone 15 Pro con Apple Intelligence? Podrás llamar con Apple Intelligence. Yo creo que lo van a hacer así. Tiene bastante sentido eso. Otra cosa es que en el futuro digan, vamos a sacar un HomePod 3 que tiene un chip que es capaz de, mediante IA, procesar mejor las peticiones y entender el contexto. No entender el contexto personal, no vas a poder decir cuál es el último email de mi madre si no tienes el del iPhone cerca, pero que sí sea capaz de entenderte sin fallos y entender el contexto. Totalmente independiente, sin necesidad de tener nada más. Eso posiblemente en el futuro, pero yo creo que ahora, lo que podría hacer Apple es directamente utilizar el iPhone como tethering, que se dice, y ya está, porque el HomePod tiene un chip A8, es el del iPhone 6, o si no me equivoco, es muy mínimo, porque no necesita nada más que el cálculo computacional que hace para el audio espacial y poco más, o sea, no tiene mucho más. En el caso del Apple Watch, pues yo creo que pasará lo mismo. Yo creo que no vamos a ver algo en local en el Apple Watch, porque sería de nuevo lo mismo, trasladar toda la información que tienes en el iPhone, que es el concentrador por excelencia, al Apple Watch, que necesitaría muchos datos, mucha potencia de cálculo. Nos olvidamos de que lo que más le piden los usuarios al Apple Watch es la batería. Si le metemos un procesador que sea capaz de calcular todo esto en local, le vamos a agotar la batería en horas. O sea, yo creo que Apple aquí no se quiere meter en este melón. Y lo más lógico es hacer, por lo menos ahora, decir, vale, pues tú tienes el iPhone cerca, tienes Apple Intelligence para poder hacerle preguntas desde tu Apple Watch. ¿Que no lo tienes cerca? Utilizar la Siri que hay ahora mismo normal.
¿Que no tienes conexión a internet en tu iPhone? Utilizarás Apple Intelligence en local desde el Apple Watch utilizando el iPhone. Yo creo que es lo más lógico con la gama que hay ahora. Es decir, que estos productos satélites utilicen el iPhone que todos tenemos cerca cuando los usamos. Otra cosa es que en el futuro digan, vamos a lanzar el Apple Watch 10 bueno, tanto no, el 14, y ya lleva un chip específico solo para medir esto, de forma que podamos trabajar mucho mejor en local. Entonces igual sí que lo sacan. Son Pero soluciones. Se nota que tu rama de ingeniería está funcionando para que todos los problemas se vean solucionados con estas mediaciones. es lo que yo haría también un poco porque si ahora empiezas a decir, la gente, claro, ha visto que de repente se han comprado los que tienen un iPhone 15 y no le va a ir con Apple Ya, Intelligence. ya. Y claro, es normal que la gente diga, ostras, tío, que me lo he comprado este año. Entonces yo creo que Apple debería intentar, oye, pues a la gente que ya tenemos los HomePod 2 en casa, que tenemos un Apple Watch y tal, pues puedes utilizarlo porque además vas a tener tu iPhone cerca. Pero en el futuro, una nueva generación de dispositivos yo creo que tiene también todo el sentido. Incluso algún dispositivo que no conocemos nuevo, que sea un aparato de Apple Intelligence, que sería un HomePod realmente. Por ejemplo, el famoso HomePod con pantalla que lleva tantos años rumoreándose, este podría ser el HomePod con Apple Intelligence que incorporado, pero eso sería para dentro de cuando ya Apple Intelligence está sentado, ya esté funcionando, los procesos de fabricación hayan reducido mucho los nanómetros para poder condensar mejor y tener más eficiencia energética, pues yo creo que todo llegaría por ahí. Es Sin embargo, interesante lo que nos Pedro, cuentas y de hecho, simplemente un segundo, David, que termino con esto y ya te dejo un segundo. Mira, es que Mac Trompa nos dejó justo algo parecido a lo que estamos hablando, que es cómo vemos, después de que nos entienda perfectamente Apple Intelligence, pasar a lo que tú decías, al lado oscuro, entre comillas, de que tengas a Siri con dispositivos antiguos. Y la verdad es que lastraría mucho eso de saber que una cosa que funciona, una que, pues casi, por decirlo de alguna manera tarde, mal y pronto, pues carece de mucho sentido, de que no Mm, te ayuda, que no te asiste. mm. Bueno, Yo creo que Apple va a hacer un poco el bridge entre todo eso. Es decir, si esto acaba pasando de que tú, si tienes cerca tu iPhone nuevo, puedes utilizar Apple Intelligence para hacer preguntas, pero si no lo tienes, no. Yo creo que el propio HomePod o esta Siri actualizada dirán, oye, esta pregunta requiere Apple Intelligence, acerca tu iPhone y te contesto. Pero claro, sí que se va a notar la diferencia. Es decir, ahí sí que se va a notar perfectamente. el antes y el Yo después. creo que sí, yo creo que va a Viajar haber en el tiempo. un corte brutal. Va a haber un corte como el que vivimos con el iPhone 4 y la pantalla retina. Del iPhone 4 para adelante, fue cuando además el iPhone catapultó el éxito a lo que conocíamos antes. Antes, pues sí, era un dispositivo que tal, pero la pantalla retina cambió mucho el concepto de iPhone y llamó mucho la atención. Y yo creo que los iPhone en los próximos años van a especializarse. Y ahora también se entiende, por ejemplo, fijaos que hace poco salió el Rabbit R1 de Rabbit, el aparatito este de inteligencia artificial que lleva una camarita que es así naranja, o salió en Humane Pin, este que se pone aquí, que le hablas, le tocas y le hablas y tal. Sí, sí, que Fijaos falla, que sí, sí. salieron, o sea, eh, todos los reviews, es decir, han salido antes de tiempo. ¿Por qué? Pues porque Apple Intelligence sabían que esto iba a salir y se iba a comer todo esto. De repente, todas estas startups se las han cargado, porque lo de Rabbit R1 bueno, ya lo puede hacer casi el iPhone, o sea, con el Apple Intelligence era todavía mucho mejor. Lo de Humane, pues igual, y además de forma más práctica. O sea, que yo creo que todo tiene sentido ahora después de ver esta presentación. Sí, es buen ejemplo el que has puesto de retina, para que todos veamos de una forma gráfica lo que puede ser el antes y el después en este tipo de inteligencia artificial. David, continúa. es que he tenido una mezcla de sensaciones, aunque sí que decía Pedro con mucha razón que en el Apple Watch es complicado esta implementación por consumo de batería, que como bien dices, para mí es el 90% de la importancia del Watch, por eso el cambio radical en el Ultra, del cual de ahí ya no salgo. Pero ya me empezaba a envenenar, ya se va acercando la hora de los unicornios, y cuando has comentado, no sé si fruto del embargo o fruto de que puede que vinieran nuevos productos, me he vuelto otra vez a la idea del Apple Watch como gran amante del Apple Watch, y luego has comentado lo del el difunto Humane o el Ride, Humane el Pin, Humane, sí. los difuntos. Entonces he dicho, oye, ¿y si no será este, como estaba rumoreando Kuo, que iba a ser disruptor, el nuevo Apple Watch 10, el X?
¿Y si Apple no ha dicho nada porque no quieren que de repente las ventas hagan boom y no se venda nada hasta que no salga? Es posible porque además el cambio del factor forma llamaría mucho la atención. Yo no creo que fuera un modelo completo, pero a lo mejor sí que tiene algún intérprete que mejora es lo que comentaba antes. Es decir, si estás en la montaña, yo probé el Apple Watch Ultra yéndome a la montaña, y si estás en la montaña al aire libre con pájaros, hay muchas veces que cuando intentabas invocar a Siri, te costaba porque no te entendía bien las palabras exactas, ¿no? Pero si tienes un motor que procesa eso de forma natural, como he dicho yo, cuando hablamos cualquiera de nosotros, que no tienes que entender todas las palabras de la frase para saber lo que te está diciendo, pues eso ayuda mucho a mejorar la experiencia de sí, solo con eso. No tiene que tener más información o más tal. Igual sí que tiene un acelerador, ¿no? O empezamos ya a hablar de procesadores quizás empezamos a hablar de procesadores de Apple Silicon que tienen los Neural Engine, que es en lo que se basa toda la tecnología Apple Silicon en el procesamiento local, y luego también empezamos a hablar de procesadores Apple Silicon que son aceleradores de Neural Engine, es decir, procesadores que no son específicos de Neural Engine como tal, no son completos, pero sí que aceleran parte de que tú puedas aprovechar algunas de las ventajas. Eso también podría ser. Por cierto, Javi preguntaba cuántos gigas de RAM tiene Apple Vision Pro. Para usar Apple Intelligence se necesitan 8 gigas. Apple Vision Pro, por lo que sea, tiene 16 gigas de RAM. Sí, así es. Van sobrados, nos decía también. Bien visto, Pedro. José, creo que también te ha quedado cositas en el tintero. Estamos ahí agotando a Pedro, pero bueno, ahí estamos tirándole de todo. Sí, no. Solamente era a raíz de lo del Apple Watch, que yo creo que es uno de los productos que más nos gustan a todos. Y es que yo, o sea, contrariamente a lo que ha opinado Pedro y todo eso, yo es que creo que sí que le veo mucho sentido, incluso sin estar conectado al iPhone. O sea, y además era lo que estábamos diciendo, es que como tú, es de ciencia ficción. En principio, claro, en principio puedes cargarle diferentes modelos, es que no tiene que ser el mismo del iPhone, precisamente por el tema de la batería, pero tú imagínate que le cargan un modelo al Apple Watch en local que solamente sea de análisis de parámetros deportivos o de los sensores y de todo eso. Y que con eso solamente te dé esa información, porque, en fin, ¿para qué queremos que relacione más con el calendario, mail, no sé qué? Efectivamente, que te va a consumir ahí toda la batería procesando toda esa información. Pero, sin embargo, un Apple Watch que está muy dirigido al tema de la salud y al deportivo y a todo esto, pues, joder, si es capaz nada más que de meterle un modelo que te concentre todos estos datos cuando tú estás haciendo un entrenamiento y te diga no sé qué, tal, o mira, métete, date un poco de glucosa que te va a desfallecer ahí o no sé qué. En fin, que te vayan analizando esas cosillas. Lo que dice es súper interesante. Justo habíamos comentado al principio que precisamente la arquitectura de Apple Silicon. Pero está muy bien que lo hayas dicho porque no lo habíamos dicho en el Apple Watch, pero fíjate cómo podría funcionar. Lo que comentamos al principio es que Apple tiene un modelo de 30.000 millones de parámetros que está destilado en un modelo local de 3.000 millones de parámetros, pero ese modelo local está dividido en adapters. Cada adapter es de una tarea específica. Entonces, lo que tú estás comentando, además, justamente sin haberlo hablado antes, sin estar antes, lo has dicho perfecto. El adapter de salud, que hace cálculos de salud con los datos tuyos de salud, sí que lo podrían exportar al Apple Watch y explotarlo a lo mejor pues, con un nuevo procesador, como dice David, para el Watch, que tenga un pelín más de potencia para poder controlar estas cosas y que sea más inteligente en el sentido que dices tú, oye, que te estás quedando con esto tal. También tenemos que pensar una cosa. Durante muchísimo tiempo venimos diciendo que el Apple Watch iba a ser un medidor de glucosa sin necesidad de tener una inyección puesta, que la gente que es diabética eso lo lleva de por vida. Y el problema de esto, el santo grial de la medicina aquí, era el cálculo de los parámetros que hace falta para saber, sin necesidad de tener una inyección puesta en la sangre, qué cantidad de azúcar en sangre tienes, ¿no? Igual la inteligencia artificial puede ayudar en esto si consiguen que uno de los adapters de salud se especifique solo en esto, ¿no? En el Watch. Claro. O sea que es muy interesante. Esta tecnología puede resolver estos problemas. No tendrá a lo mejor una aprobación de la FDA o lo que sea, porque ya te va a interesar. Es que si no lo puedes sacar. Decir, O sea, tú no piensas que te puede dar un indicativo de lo que sea, pero sin la aprobación. Imposible. No. El tema de glucosa puede morir alguien.
O sea, imagínate la publicidad de eso, ¿eh? Claro. El tema de glucosa es crítico. O sea, yo creo que tardan tanto en sacarlo, seguramente porque tienen que hacer todas las pruebas del mundo y hasta que no tengan unos resultados cercanos al 100% de éxito no van a sacar nada de esto, porque además luego la regulación en Estados Unidos es rigurosa, pero espérate en Europa. O sea, en Europa es 3 veces más rigurosa, que me parece muy bien que sean rigurosos con el tema de la salud. De hecho, si os acordáis cuando salió lo del registro de el electrocardiograma para el Apple Watch tardó en llegar a Europa porque la regulación médica se demoró muchísimo, porque le pedían un montón de informes a Apple. Claro. O sea que quizás esto está bien que tarde de esta forma, ¿eh? O sea Pedro, una cosa relacionada con la interfaz. ¿Te sorprendió mucho la manera de interactuar a la hora de cuando lo invocas, del tema de las animaciones, el que echas de menos de lo que has visto hasta ahora que te encuentras? Yo creo que ahora, aunque tengas mucha ilusión, la frustración está después de haber visto de una cosa que tarda tanto en llegar, ¿la consigues paliar de alguna forma? ¿Te estás medicando? ¿Está todo bien? Me estoy medicando, sí. No, yo, claro, cuando salimos de la demo, de hecho, ya os digo, salimos con Ángel Jiménez, con Víctor, que decíamos, pero es que esto lo quiero ya. De hecho, preguntamos, ¿esto cuándo va a salir? Y va a salir en idioma en inglés y en inglés de UK a finales de año y a principios del año que viene ya saldrán en el resto de países. Pero podremos utilizarlo en España hablando en inglés, ¿vale? Para que nos entiendan. Entonces, claro, el tema de la interfaz de Apple Intelligence, pues es muy Apple. Ahora Siri ya no está contenida en una bola. Fijaos además el mensaje visual que tiene. Es que aquí todos los detalles cuentan con esta gente. Siri ya no es una bola contenida. Ahora es como si Siri hubiera explotado y toda la pantalla fuera lo que vibra, ¿no? Que es como lanza un mensaje solo con eso muy, muy impactante. Además tiene otra cosa. Yo no veo mucha gente que lo haya comentado. No sé, es que soy muy friki, pero Adelante. El logotipo nuevo de Apple, de Siri, es casi idéntico al logotipo del sistema operativo de Her, de la película de Spike Jonze, de la que sale Scarlett Johansson hablando como con la voz de tal. Es prácticamente igual, ese símbolo del infinito, así de esta forma, que en el caso de Siri no es el símbolo del infinito, sino que son las ondas de la voz. Y luego la interfaz de cuando te responde es muy chula, porque además cuando te responde Apple Intelligence lo ves, porque todas las tarjetas que te muestra o toda la información que te muestra, te la muestra como envuelta en un halo de luz magenta. O sea que tú ves claramente eso, incluso cuando estás haciendo el type to Apple Intelligence, que no tienes por qué hablarle, sino le puedes escribir, el teclado que aparece en pantalla aparece como flotando así un poco fantasmal con el esto magenta. O sea que en interfaz Apple ya sabéis, o sea, Number one. Esta gente lo tiene muy bien visto, sí. La simple tontería de las animaciones, de los márgenes y todo cuando presionas los botones dices tú, ¿esto cómo no han caído? Ah, sí, bueno, eso en la beta, eso ya lo podemos ver en la beta. Lo de la beta es una barbaridad. Sí, yo eso siempre me acuerdo cuando salió la App Store, las primeras guidelines de iPhone, yo me acuerdo que las estuve revisando con el equipo de desarrollo en el que trabajaba en aquel momento y me alucinó lo tirano que era Apple con las interfaces de usuario, pero sobre todo con las animaciones. Y es algo que nadie en la industria, ni Nokia, ni RIM con BlackBerry, ni Palm OS, tenían en cuenta porque las animaciones gastaban mucha memoria, mucha potencia de cálculo y esto lo que quiere el usuario es que las cosas salgan. No, las animaciones daban un contexto en una ventana que es muy pequeña. Entonces, las animaciones de cuando tú pasas una pantalla, que la pantalla se mueva, que ahora estamos muy acostumbrados, pero en aquel momento no, se mueva lateralmente o se deslice hacia abajo, tenga inercia. Todas esas animaciones o que la pantalla se vaya, o en el dock, por ejemplo, la animación del Aladdin de que la ventana se pone directamente en el dock, tú ves dónde va. No tiene que decirte nadie, lo que nos ha pasado muchas veces con Windows, que cierras una cosa y dices, ¿dónde está esto ahora? ¿Sabes? Entonces yo creo que es súper importante y Apple ya tiene aquí. Es un sello de identidad más que curtidos. Es un sello de identidad que nos gusta decir aquí, el sello de identidad de Apple, que es la animación que va en el mismo sentido. La verdad es que nos has dejado boquiabiertos con muchas de las reflexiones que has hecho. Dice que, por ejemplo, que están buscando todos el logo de Her. Pues sí, vamos a estar buscarlo. ¿Sí? Vamos a buscarlo. ¿Lo podéis poner o no en pantalla? Sí, ahora ya mismo lo estoy buscando. Lo que pasa es que he visto ahora otra cosa. Una cosa, Pedro. Respecto a, lógicamente, al tema estrella que hemos hablado durante ya justo ahora mismo una hora de Apple Intelligence, porque se me quede, seguramente luego dormiréis y dirá, le tenía que haber dicho esto, pero bueno, qué bueno que podemos preguntártelo
en privado en algún momento y si no, dar luz Claro. a todo manzanas enfrentadas para que sepamos qué es lo que piensas o qué es lo que has vivido con ese momento mágico. Respecto a la nueva interfaz y a todo lo que acontece, me ha quedado una duda relacionada con que has recibido ciertas críticas, por ejemplo, de nuestro invitado anterior, relacionado con las animaciones que te muestra cuando las generas. O sea, ese efecto de avatares y de imágenes, cuando tú le pides que te Ajá. las haga, resulta que lo ha visto poco Apple, Sí, simplemente por... totalmente. Vale, Sí, es sí, saber sí. tu opinión personal. Yo también, yo creo, o sea, son muy, ¿cómo diría? Son muy rústicas, no son muy, no hay fotorrealismo. De hecho, nosotros hicimos esa pregunta cuando estuvimos en los briefings ahí en Apple Park y Apple no quiere fotorrealismo ahora mismo con Apple Intelligence. ¿Por qué? Porque es meterse en un berenjenal que no quieren meterse ahí porque no quieren tener las alucinaciones que tienen otros sistemas de imágenes para que cuando tú le pidas una foto, pues te muestre una persona con 6 dedos o 7 brazos o cosas así, que luego digan, mira la inteligencia de Apple lo mal que lo hace. No quieren Sí, eso. mala ¿Qué han prensa, ¿no? conseguido? Efectos muy prácticos. La tontería de los Genmoji va a ser, aunque no lo queramos y aunque los que estamos metidos en tecnología lo veamos quizás un poco chorra, va a ser lo que realmente luego llame la atención de la gente, porque crear los emojis que quieras en cualquier momento con las personas que conoces es súper Es increíble. atrayente. Otra cosa es que, por ejemplo, el Image Playing Lounge, cuando le pides que te haga alguna imagen o que te pinte alguna persona, es como muy, muy básico, ¿no? Tiene además tres estilos, es dibujo, pintura y boceto. O sea, Sí. no tiene más estilos, te lo va a pintar así, quieras o no quieras. Yo estoy seguro, además, porque cuando esto esté en manos de la gente, lo primero que va a probar la gente es pedirle guarradas. Es decir, Apple tiene todo Así esto somos, más que efectivamente. pensado, mirado y capado. O sea, Efectivamente. los modelos de Sí, sí, sí. lenguaje los tiene ya family Sí, safe. O sí. sea, eso lo tiene clarísimo. Pero fijaos que esta primera versión están siendo súper cautos porque no se pueden permitir un error de estos, una alucinación de estas en falso y salir en todas las portadas. Y con este tema es muy fácil hacerlo, porque como no controlan el resultado final, pues intentan controlar que sea lo más esquemático posible, ¿no? No me sale la palabra, pero es como muy básico, muy rústico, muy rudimentario, ¿no? Es la palabra, ¿no? Las imágenes que son muy rudimentarias no son las mejores que hay por internet de inteligencias artificiales que dibujan cosas, pero desde luego son ahora mismo las que ellos ofrecen como muy a nivel muy básico. Pues vamos a ir finalizando después de todo esto. Si recordad alguna pregunta en el cual, pues eso, vamos a intentar ver qué ha dicho nuestra comunidad de usuarios Prime que han podido participar en este directo, disfrutando de él con Pedro Aznar y todos nosotros. Y bueno, la verdad es que Javi Lozano ha estado muy participativo y una de las cosas que está diciendo que si crees que el lanzamiento de Apple Intelligence en Europa, quiere decir que va a tardar porque Europa también las normativas hace que le cueste más entrar en el... Yo creo que Apple ya se conoce a Europa y yo creo que el diseño, la arquitectura técnica de Apple Intelligence en Europa va a gustar mucho porque prima la privacidad, que no es algo que ninguna otra tiene por diseño. O sea, yo creo que el Entiendo. diseño va a gustar mucho. El tema de que Ya le vamos a sacarán tener algo, no te preocupes. auditores, seguro que le O sacan. sea que Yo creo que lo han mirado muy bien. tenemos expertos en eso. El tema de auditores externos está muy bien porque le van a decir a la Unión Europea que venga quien quiera y que mire lo que hay bajo el capó, que no tenemos ningún problema, pero sobre todo el tema de la privacidad, el tema de ser cautos, el tema de que cumple con regulaciones y demás, pues yo creo que eso lo han cumplido muy bien. Lamentablemente, José, en el iPhone 13 no te va a funcionar Apple Intelligence, es a Y partir del mira, iPhone 15 Pro. es una pena y se lo confirmamos de que realmente no lo va a tener, pero por ejemplo, ¿tendría la opción del chat GPT y del asistente de toda la vida o No, tampoco va a poder? no. No, no, no No, entraría. eso también nos dijeron que no. Es decir, si no tienes Apple Intelligence, es decir, Apple Intelligence es, Engloba digamos, todo. el coche y el chat GPT es uno de los asientos. O sea, no te pueden vender solo el asiento y sin el coche. O sea, va todo junto. O sea, puedes tener chat GPT en el iPhone ahora mismo si te bajas la aplicación de Una, chat GPT, que además es fantástica. Va muy sí. bien la de OpenAI en chat GPT, en iPhone. Y la puedes tener. Y la de Mac también va fantástica. Si es que OpenAI es más maquera que Microsoft. O sea, los de Microsoft tienen. De hecho,
el CEO de Microsoft, Satya Nadella, está un poco mosqueado con Sam Altman, porque la presentación que hicieron de ChatGPT 4u hace poco fue prácticamente un product placement de todo lo de Apple, de todos los productos de Apple, habidos y por haber. O sea, no salió ni una Surface ni de refilón. Que también daba alguna pista ahí con eso. Siendo socios de ellos, además, ¿eh? O sea, que también tiene mérito. Se la han jugado ahí. Pues nada, ya creo que a no ser que tengamos una última palabra por parte de José y David, yo me intentaré morder la lengua para que nos quedemos aquí y pues nada, simplemente agradecerte de nuevo que pues tu participación en Manzanas Enfrentadas en este especial Apple Intelligence y no sé si quieres cerrar, Pedro, con alguna cosa Sí, anecdótica o cosa que nos puedas, pues eso, sí, dejarnos ahí con el pie cambiado. también que, claro, todo esto es una prueba mínima de minutos. O sea, estuvimos media hora probando esto, no pudimos. Esto hay que hacer un análisis en profundidad, ver cómo responde, ver qué integraciones tiene, ver cómo va evolucionando esto, ver cómo responde en el día a día, ver qué necesita para conectarse a los modelos de lenguaje más grandes, como la integración con ChatGPT, la seguridad. O sea, falta mucho por ver de todo esto. Yo sí que estoy convencido que esto no está nada verde. O sea, esto posiblemente lleve preparado un año. Iba a pasar muy parecido con lo que pasó con la Vision Pro, es decir, lo que se presentó al mercado es lo que tenían hace un año, porque ya lo tenían preparado. Lo que pasa es que son cautos y no quieren salir al mercado con lo primero que tienen. Pero bueno, todavía quedan muchos meses por delante. Seguramente estos meses hayan reuniones con desarrolladores, porque hay una cosa muy importante en Apple Intelligence, que son las App Intents, que son las conexiones que tienen las apps para meterse dentro del motor, del modelo de lenguaje natural de Apple Intelligence para poder trabajar en combinación con su contenido. Es decir, Apple Intelligence no puede ver todo lo que tienes en tu iPhone. Puede ver todo lo que esté conectado a Apple Intelligence. Entonces, por eso todo lo de Apple, el mail, iMessage, todo eso ya sí que lo puede ver porque evidentemente lo tiene por diseño y quien se quiera conectar a esto tiene que utilizar lo que han llamado App Intents, que son estas puertas de enlace, estas API que conectan con Apple Intelligence y permiten que el contenido de tu aplicación esté. Por ejemplo, hace poco anunció una de las aplicaciones que uso yo para jardinería, anunció que iban a utilizar App Intents para conectarse con Apple Intelligence y permitir que, por ejemplo, en lugar de que me salga el recordatorio todos los días con un mensajito, con un mensaje push de tienes que regar esto, tal no sé qué, pues que sea la propia Siri por la mañana y me diga, Pedro, hoy toca regar el ficus de fuera, tienes que regarlo de esta forma, hoy va a llover, no riegues, o sea, que sea como muy natural. O que yo le pueda preguntar, oye, me toca regar, ¿hay alguna planta que necesite cuidados esta semana o que me voy de viaje? Que yo te aconseje. O sea, fijaos las cosas que podemos hacer con las aplicaciones y los datos que ya tenemos hoy en día. Sí, porque además, Pedro, dijeron que eso iba a tener conexión total, que a lo mejor tú lo has explicado mejor porque necesitan compatibilidad por parte de los desarrolladores, pero que por lo visto Apple explicó muy bien que tenía integración total con aplicaciones de terceros, con todo lo que Sí, sí, sucede sí, en tu sí, sí, iPhone. sí. O sea Sí, que sí, 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 sí. simplemente que, lógicamente, lo que tú viste, pues no estaba conectado, por eso te decía que podía darte Claro, alternativas. claro, es decir, por defecto, no, por ejemplo, WhatsApp ahora mismo, Apple Intelligence no puede meterse dentro de WhatsApp a ver los WhatsApps que te han enviado. WhatsApp tiene que sacar una versión que utilice App Intents para conectarse a Apple Intelligence y que pueda indexar el contenido que tienes en WhatsApp. O sea, tú ahora mismo no puedes pedir, oye, el WhatsApp este que me envió el otro día, no. Le puedes pedir iMessage, todo el contenido de Apple lo tienes. Cada desarrollador ahora tiene que ponerse manos a la obra, pero cuando esto empiece a proliferar, pues eso, las aplicaciones de día a día, aplicaciones de cocina. Dentro de poco voy a entrevistar en Apple Esfera una aplicación de cocina que vi brutal de unos desarrolladores ahí en el Apple Park, que yo estoy deseando que le integren con esto. O sea, pedirle, imaginad, una aplicación de cocina. Tú le dices mañana, no tengo ni puñetera idea de qué quiero cocinar hoy. ¿Qué cocino teniendo en cuenta que tengo en la nevera esto, esto y esto? Dame la receta. Correcto. Y que te diga, pues mira, puedes cocinar esto es sano, esto no es sano, no tienes nada, bájate al supermercado a comprar. Sí. Oye, pues de nuevo te doy las gracias en nombre de Manzanas Enfrentadas, como estamos aquí, y imagino que todos los players habrán podido disfrutar, tanto los que están ahora como los que lo ven después en el grupo, incluso los que a las 8 de la mañana del día siguiente, que ya sería el jueves, van Los a poder madrugadores. tener mucha información, mucha más de la que yo he visto, porque me he preocupado de ver que no hay demasiada información y que gracias a ti pues conocemos un poquito más antes Apple Intelligence, así que
bienvenido de nuevo y esperamos que vengas un poquito más temprano a contarnos todavía más de lo que sea, de lo que te va a suceder. Muchísimas gracias. Ya sabéis que es un placer. A mí me encanta hablar de esto y hablarlo con vosotros, pues también es muy chulo. O sea que gracias por invitarme. Yo aquí estoy siempre. Muy bien, pues vamos Muchas a gracias, retomar, Pedro. a descansar, a saber que el futuro nos acontece cosas muy interesantes por el mundo de Apple, tan interesantes como esa pantalla retina que supuso un antes y un después, como decía Pedro, y que es un buen símil para ver y que sea esperanzador el futuro en vez de la negatividad de muchos de los que piensan que Apple pues se han podido dormir o que personas que lo han probado vamos a confiar, como con Pedro, de que es fiable, que está armado y que simplemente hay que esperar unos meses para que nos llegue a todos los que poseemos un 15 Pro, compremos un nuevo dispositivo de Apple, en el caso de los dispositivos iPhone. Pues nada, nos vamos con este mero y muchas gracias. Bueno, falta el último mensaje que ya es el de siempre, el de mi Priscila. Mi joven productora becaria me recuerda que si os gusta lo que veis, por favor, darle al like y suscribíos. Pues ya ahora sí, ahora lo hemos cerrado. David, José, Pedro, nos vemos. Esto está hecho con inteligencia artificial también, ese vídeo, ¿eh? Se ve claramente. Se lo has pedido a Siri. Un tipo de inteligencia. Un tipo de inteligencia. Gracias, Pedro. Bueno, Muchas pues nada, gracias. chicos. Oye, muchas gracias por invitarme. Vamos hablando, ¿vale? Vale. Gracias.